viernes, Hilario, y los viernes, bueno, pues tenemos colaborador, alguien que participa permanentemente con nosotros ya desde hace muchísimos años, un historiador de Polendas, un hombre que nos va diciendo y nos va marcando la historia y recordando muchísimas, pero muchísimas cosas. El doctor Joaquín Robles Linares. Joaquín, muy buenas noches. Muy buenas noches, qué bueno que estamos otra vez, otro viernes en la noche platicando un poco, pues de aquella memoria y aquella historia y aquellas crónicas. Y hoy, pues no podemos sustraernos de la Fundación de Hermosillo, que como diría aquel clásico, aquí nos tocó vivir. Así Entonces, es. pues, ¿qué les parece si hablamos un poco de esa fundación, de la ciudad, de sus particularidades, pero también, pues a través de la historia, cómo fue evolucionando aquel pequeño pobladito antes de 1700 que congregaba grupos indígenas por ahí, por donde hoy es el vaso de la presa, donde confluían los ríos, los arroyos, y le decían el Pitiquín. Bueno, la corona española para aquellos años tenía intenciones de dominar y tener la posesión administrativa de los territorios. Y un día, 18 de mayo de 1700, el enviado de la corona, el alférez Juan Bautista Escalante, también un misionero que estaba asentado en Opodepe, de origen checoslovaco, sería hoy más o menos la denominación geográfica de la región de Bohemia, de Europa Central, Adamo Gil, también se integra esa comitiva, y el jefe de aquellos indígenas de distintas etnias, que eran Pimas, Yaquis, Cocomacaques, en fin, y los encabezaba un personaje que se llamaba Pedro Baricua. Se juntan y después de dialogar durante un buen rato, estas tres personas se ponen de acuerdo, y a la usanza española, que para la historia es riquísima y además da muchas notas en ese sentido, levantan un acta y fundan Nuestra Señora de los Ángeles y la Santísima Trinidad del Pitiquín en 1700, o sea, hace 325 años. Un acto administrativo, religioso, porque se celebra una misa con el padre Adamo Gil, y un encuentro muy interesante entre estas tres personalidades que al mismo tiempo representaban instituciones y pueblos. Juan Bautista de Escalante, el enviado de la corona, el padre Adamo Gil, el misionero que representaba en este caso a la fe católica, y Pedro Baricua, que representaba a los indígenas. Y así empieza lo que es la Santísima Trinidad del Pitiquín. Bueno, este ejercicio al principio pues fue muy exitoso, porque además detrás de este acuerdo había una pacificación que se había logrado, porque pues había conflictos entre aquellos grupos indígenas. Para 1718 la realidad es que este pequeño poblado sufría abandono por temporadas largas. El entonces virrey de México, o de la Nueva España más bien, un personaje que tenía pues un ducado, el duque de la Conquista, logra que se vuelva a repoblar. Pedro Castro y Figueroa se llamaba, y entonces nombra un presidio, el presidio de San Pedro de la Conquista del Pitic. Ahí cambia un poco, y ese presidio está muy cerca, o estaba muy cerca de las imágenes que vimos ahorita, donde está la Casa de la Cultura atrás o a un lado. Ahí estaba el antiguo presidio. Hay que recordar, y creo que ya lo he dicho, ¿no? Ahí estaba más o menos donde está este cerrito que está aquí. Andale. Ahí aparentemente, según los viejos registros, estaba el presidio. ¿Por qué ahí? Porque ahí cruzaba el río Sonora, el que está a un lado, que en esa época pues sí traía agua y además corría permanentemente, no tenía oye, presas. Joaquín,
Allí en la falda del Cerro de la Cruz todavía hay restos del viejo acueducto. Sí, exactamente. Fíjate que ese acueducto, después del presidio, que era una figura administrativa, no era una cárcel, donde convivían familias, las autoridades administrativas, militares y religiosas, después llegará más o menos allá a mediados de 1700 Pedro Corbalán. Y Pedro Corbalán, que era un hombre muy industrioso y que tenía la encomienda de la corona de desarrollar esta región, hace lo que tú dices, esos pequeños acueductos, pues que no eran ni tan pequeños, eran bastante largos. Lo que pasa que ahora nos quedan unos pequeños tramos, pero se usaba el agua del río para regar milpas a la vera y al margen de este río Sonora, y pues fue muy exitoso. Y ese es el origen, en primer lugar, donde hay agua y hay comida, pues la gente se asienta. Y entonces los primeros asentamientos, ya más grandes, ya como un poblado, se dan ahí precisamente, y por ese calicanto, así le llaman ahora, esos pequeñas acequias que tenían, que incluso regaban hasta un cerrito que está más lejano, más al poniente de donde le estoy diciendo. Ahí se formaban distintas milpas y regaba la gente. Se fueron asentando las familias, el presidio desapareció, y después este pequeño poblado pues ya recibirá la categoría de villa, le quitarán lo de la Conquista y la Santísima Trinidad y quedará como la Villa del Pitic. Sufrirá algunos cambios, y para que ilustrar un poco y la gente se dé cuenta de más o menos lo que era, para finales de 1700 y principios de 1800, aquella antigua Villa del Pitic ya tenía 8,000 habitantes. Fíjate. O sea, ya tenía una población para la época pues importante. Además con características curiosas, porque dicen las crónicas que era un lugar donde se vivía muy bien, se comía muy bien, y las casas eran muy dispersas. No había ese trazo urbano a lo que estamos nosotros acostumbrados, sino que había muchas casitas muy dispersas, tanto a la ribera sur del río como empezando a la ribera norte del río, donde después ya se construyó la catedral, el palacio, en fin. Esta pequeña población de la Villa del Pitic llegará y así terminará sus días hasta 1825, que después de la Guerra de Independencia y todo lo que sucede, pues le cambian el nombre a la ciudad de Hermosillo. Aquí hay un detalle que ya lo hemos platicado. La realidad es que la independencia en Sonora no tuvo grandes acontecimientos. Las personas, en este caso Alejo García Conde, que le toca combatir a los insurgentes, aquel personaje que venía a insurreccionar toda esta zona, José María González Hermosillo, la realidad es que no llega, lo más cerca que llega es San Ignacio Piaxtla, Sinaloa. Ahí es derrotado por García Conde y sus tropas que venían desde Arizpe. Sin embargo, las condiciones políticas a partir de 1811, 12, 15 van cambiando, y para 1821, en la independencia, aquellos que combatían a la corona, pues ya eran los que tenían pues las correas políticas de la época. En este caso, García Conde y todos los que habían combatido, pues les toca jurar la independencia, y por eso aquí simple y sencillamente no pasó gran cosa, sino que políticamente sí hubo cambios. Entre ellos, el cambio del nombre de la ciudad. Le ponen en 1825, para honrar a aquel personaje que no había llegado, le quitan el nombre de Pitic y le ponen Hermosillo. Y entonces la situación ahí cambia, y se le da ya la categoría de ciudad, y es la primera disposición que le da ese nombre a Hermosillo. Desde 1825, Hermosillo será capital algunas veces, otras será Ures, otras será Arizpe, otras será Álamos, y no será hasta 1879 que esta peregrinar de la capital, que tenía mucho que ver con las fuerzas políticas que dominaban en distintos tiempos de ese siglo,
pues ya se queda permanentemente como capital. Para esa época Hermosillo ya tiene alrededor de unos 20,000 habitantes, ya había crecido, tenía el dominio político de la época, ya se habían asentado aquí los poderes, pero para 1882, con la llegada del ferrocarril y que une y le da comunicación, vialidad económica, industrial y un potencial totalmente distinto a aquel pequeño pobladito que se llamaba la Villa del Pitic, las cosas cambian y entonces Hermosillo ya es la capital permanente y tiene un gran dinamismo mercantil, ganadero, agrícola. Ya lo hemos platicado, las condiciones de la ciudad son muy favorables en aquel periodo, desde que va desde 1880 hasta 1910, hasta que llega la revolución y para la constitución del 17 queda la capital como la conocemos hoy. Ya es inamovible. Ya, oye, perdón, Joaquín. No, nada más te quería comentar que ya desde esas épocas se quitaban nombres hermosos, ¿sí? Como el Pitic, o para ponerle el nombre de un personaje pues, relacionado con la política o pues, en ese entonces. Cosas que, bueno, pues ni modo, lamentablemente. Sí, fíjate que muchas de los nombres, no nomás en Sonora, en muchas partes del país fueron retirando nombres que tenían un gran arraigo histórico y también que tenían una identificación enorme con las poblaciones y los fueron poniendo. Hay detalles curiosos porque, por ejemplo, en el caso de Hermosillo, existen todavía hasta la fecha dudas, bueno, ¿por qué Hermosillo? ¿Por qué no González? ¿O por qué no Ciudad González Hermosillo? En fin, hay mucha polémica en ese sentido, pero la realidad es que fue una condición eminentemente política, porque había que crear o había que tener héroes que identificaran a las regiones y a los lugares donde supuestamente habían operado. La realidad es que no llegó a Sonora, no tuvo ninguna acción aquí. Joaquín, pero en el momento en que le ponen el nombre de Hermosillo, era una población minúscula. Era hasta deshonroso decir como si de repente una comunidad de la sierra le pusiera el nombre de alguien. Decir, oye, y que se convirtiera, que descubriera una mina. Oye, ¿por qué le pusieron el nombre si ni siquiera es de aquí? Pero fue circunstancial totalmente. Así es, le ponen el nombre porque había una política nacional de cambiar nombres y para crear un panteón patriótico, que eso es algo, lo hacen todos los países. ¿Todos? Y van cambiando todos. Pero además te recuerdo algo de hace unos años. Nosotros crecimos con una población que se llamaba Óputo. Ándale. Hoy es Villa Hidalgo. Hidalgo. Hoy es Villa Hidalgo. Y Óputo es un nombre indígena. O por ejemplo, yo conocí, y ahí tus vecinos, que de la antigua Piedra Bola, le cambiaron la colonia a Pedregal de la Villa. Entonces, hay cuestiones curiosas en los cambios de nombre que pues, a veces no tienen explicación. ¿Será cierto que los de Óputo, ellos pidieron que se cambiara el nombre? O sea, parece que sí, es lo que yo sé. Sí. Pero sí, parece que sí. Y ellos, lo que no sé, ¿por qué escogieron Villa Hidalgo? ¿Por qué no escogieron un nombre más acorde a la tradición sonorense? No tengo la menor idea. Pero, por ejemplo, creo que es rechazar un pasado indígena que ahí está. Y además, pues, las connotaciones de la palabra pues, no tienen nada que ver con Moctezuma, le cambiaron el nombre. Ostimuri, era la antigua Ostimuri y le cambiaron a Moctezuma también. Entonces, si te vas por la geografía nacional, te vas a llevar muchas sorpresas porque muchos nombres antiguos los fueron cambiando en función de la política, en función de los intereses y en función de los criterios de la época. En la época era importante exaltar un personaje como González Hermosillo y dejar atrás el pasado virreinal, claro, que nos recordaba el Pitic. Al pasado virreinal. ¿En la colonia? Sí, la colonia. Lo que pasa que, es más, me voy a aventurar un poquito y es algo que se ha discutido. Duramos 300 años siendo un virreinato y lo que sabemos los mexicanos de ese virreinato, que fue riquísimo,
fue definitivo en muchos sentidos, gastronomía, cultura, en fin, muchas cosas que se dieron aquí, no sabemos, porque la realidad es que se le dio un brochazo a todo eso y se negó ese pasado cambiando nombres y demonizando aquella relación que teníamos con la corona española. Ahora, Hermosillo, yo desde mi punto de vista creo que el gran despegue, la época más importante de Hermosillo empieza a finales del 19 y con la llegada de la Ford en los años 80, o sea, en 100 claro, años, cierto. Hermosillo dio un despegue enorme. Enorme. Hay una época, y creo que vale la pena también rescatar algo que fue importante para los hermosillenses y a mí me tocó vivir, que fue el auge de la costa de Hermosillo a finales de los años 40 hasta también principios de los años 80. El auge de la costa fue importantísimo para el desarrollo de la ciudad, permitió que la ciudad creciera, diversificaron los negocios y además le dio una salida a aquella ciudad que amenazaba con quedarse encerrada o quedarse en un lugar pues no muy adecuado para las perspectivas de una capital. Afortunadamente se ligó después la Ford y la Ford le dio una vocación industrial que es algo que tenemos y que a lo mejor no nos damos cuenta, porque la realidad es que Hermosillo tiene también un sector industrial muy importante, sí, un sector de servicios importantísimo y un sector agrícola y ganadero fundamental que es parte de su origen. Nada más les doy un dato para terminar. Hermosillo está calificada como una de las ciudades más habitables del país, sí, 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 y con un potencial enorme. Creo que tenemos que cuidar y tenemos que reconocernos en ese pasado. Oye, cuando Villeceris era municipio, la Colorada era de Villeceris. Y entonces sí, también la producción minera también. Oye, nada más como anecdotario, Joaquín, seguramente lo sabes, pero hace aproximadamente 3 décadas en lo que es el Cerrito de la Cruz, iban a hacer una monumental, pero monumental cruz. Había un proyecto de una cruz de no sé cuántos metros de altura, pero enorme, gigante, pero pues lamentablemente el dueño del cerrito no lo permitió. El dueño del cerrito dijo, no, voy a perder mi cerrito. Pero era una cosa impresionante ahí, impresionante. El pano salido. Fíjate que no sabía. El pano salido. Fue un proyecto ya de hace muchas décadas, pero pues el dueño del cerrito pues no dijo que no se podía. Oye, y otra antes de que se nos pase, cuando le cambiaron el nombre a la Piedrabola por Villa del Pedregal, una regidora del PAN en tiempos de Casimiro propuso cambiar el nombre a Villeceris. Fue la revolución. Y esa señora ya no pudo entrar a Villeceris ya nunca más. Sí, es como cambiar el nombre al bulevar Camino del Seri, que se lo quieren cambiar por el nombre de un expresidente municipal. Pues ni al caso. Yo algún día cuando se dio ese movimiento, yo hasta le mandé un mensaje ahí a Javier Ganda, le dije, Javier, yo creo que no vale la pena porque Camino del Seri es que lo haya pavimentado y ponerle cemento, está bien en su época, pero no es para que le cambies el nombre. Además, nombres tan bonitos, Joaquín. Sí, fíjate que yo coincido contigo. Yo soy un enemigo del cambio de esos nombres. Además, un nombre tan bonito como Camino del Seri. Sí. O sea, a mí en lo personal, ya no es ni siquiera bulevar o avenida. No, Camino del Seri, que se me hace que nos lleva a los orígenes de Hermosillo. Y creo que no debemos perder eso. En el caso de Villeceris, creo que sería un sacrilegio cultural cambiarle de nombre, ¿verdad? No, nos levantamos en armas, nos separamos de Hermosillo. Pues, totalmente. Y fíjate que... No, y además, déjame decirte algo. 20 segunditos, Joaquín, adelante. Nada más rápido, Villeceris y Hermosillo están ligados, el nombre, en fin, muchas cosas. Y ese presidio de San Pedro de la Conquista del Pitic y los orígenes de Hermosillo tenían como intención asimilar a los seris, que entraran precisamente en convivencia con las autoridades. Entonces, busquemos las afinidades, no las divergencias, ¿verdad? Claro, sí, claro. Muy bien. Joaquín, muchísimas gracias. Como todos los viernes, muy agradecido con tu presencia y sobre todo con tus comentarios y tu ilustración de la historia de Hermosillo. ¿El editorial?
el editorial. Vamos a hablar un poco de los gobernantes actuales y sus desfiguros, cantando en los palenques y ese tipo de cosas. Qué susto, qué susto. Veremos. Gracias, Joaquín, buenas noches. No, hombre, muchas gracias por recibirme.